Buenos días, mis hermanos niños. Daremos comienzo a esta escuela dominical y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pasar a orar para que el Señor nos llene de gracia y nos abra entendimiento y ponernos en comunión ante la presencia de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Te damos por tu misericordia, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor amado. Y cómo no alabarte si tú nos entregas cada día este sustento, Señor amado. Cómo no darte gracias porque tú no nos has abandonado, Señor amado. En esta noche, en esta mañana, Señor amado, yo te pido que tú nos ayudes, Señor bendito, que ayude a cada uno de estos pequeños para poder entender tu palabra, Señor amado, y lo que nos quieras entregar este día domingo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, mis hermanos niños, les mandamos un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a nuestros predicadores junto con nuestros jefes del grupo JET. Que el Señor les siga guardando, les siga protegiendo y los siga bendiciendo. Vamos a pasar a leer la lectura de la palabra, que esta se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 20. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Amén. En esta mañana entonces el Señor nos va a hablar de la historia de José. José era hijo de Jacob y era el menor de 11 hermanos, ¿ya? En la cual Dios comenzó a entregarle un don muy bonito a José, que era la interpretación de sueños. Él podía decirle a la gente de lo que quería decir los sueños que tenían. Y él era muy aferrado a su padre, en la cual sus hermanos comenzaban a tener envidia. Y esto ya sobrepasó cuando su padre le regaló una túnica a José. Y era tan linda, tan hermosa, que dentro de sus hermanos, de los 11, empezó a nacer una envidia. Una envidia a lo mejor de sentir que era el favorito, que era el regalón, en pocas palabras. Y es así como los hermanos de José, al ver esto, toman la decisión de poder vender a su hermano. Sí, vender a su hermano, como lo dije. Ellos lo vendieron a Potifar, que él era el guardia del faraón. Y cuando Potifar ve a José y empieza a ver el don que Dios le había entregado y que Dios estaba con José, él lo que hace es le da todo lo que tenía a su alcance Potifar y se lo entrega a José. ¿Por qué motivo? Porque él vio cómo Dios lo prosperaba, cómo Dios lo bendecía. A pesar de ser José muy humilde, de bajo perfil, entonces cuando Potifar ve esto, ve un potencial. Dice, wow, me lo tengo que comprar, lo voy a comprar porque veo la mano de Dios sobre él. Entonces, en ese momento, claro, José se tuvo que ir. Cuando ve que sus hermanos le fallaron, él solamente llegó y tomó la decisión de irse con Potifar. Y es así cuando Potifar le empieza a entregar todo lo que tenía a su mando, todo lo que él había conseguido, él se lo entrega. Pero y todo iba de maravilla, todo iba perfecto. Veíamos cómo José podía, a pesar de ser vendido, alejado de su familia, empezó a surgir. Y en eso viene una prueba difícil para él. ¿Qué es la prueba? Cuando uno pasa un momento de angustia, de dolor, de tristeza, de pena. Y en la prueba es acusado injustamente. ¿Por qué injustamente? Me pueden preguntar ustedes, niños. Fue el motivo que la esposa de Potifar quiso tener un romance con José. Pero José era tan temeroso a Dios que cuando ve esto, él la rechaza y le dice que no. Y la mujer de Potifar no podía entender por qué le había dicho que no. Pero él sabía que era algo malo delante de los ojos de Dios. Y por eso él la rechaza. ¿Y qué hace esto? Potifar se vuelve loco, claro. Y le cree a la mujer. Injustamente acusa a José. Y José se va a la cárcel.
Y aún estando en la cárcel, Potifar le dice, tú te vas a hacer cargo de todos los presos. Aún así, estando en aflicción, en una prueba, Dios en la cárcel empezó a tomarlo, lo empezó a bendecir, en pocas palabras, dentro de ese momento. Y es así como dentro de la cárcel empieza a conocer a los presos. Y conoce a un copero, que era de un copero que trabajaba directamente con el faraón, y un panadero. Y en ese momento los dos tienen un sueño, pero no sabía cómo tomarlo el copero, no podía entender qué quería decir el sueño. Y va donde José, y José le dice, el panadero también tiene el sueño, también se acerca a José y le dice, pero ayúdame a entender este sueño, ¿qué quiere Dios con mi vida o yo poder entender? Y va y le dice al copero, le dice, no, mira, tú vas a salir de acá y vas a estar con el faraón de nuevo trabajando. Y el copero queda tranquilo, wow, dijo, entonces yo voy a salir de este lugar. Y estaba la esperanza. Pero el panadero le dice que, claro, le dice su sueño y le dice, no, lo más probable, dice, tú vas a fallecer acá dentro del lugar. Y es así como se cumple la palabra, lo que Dios le estaba entregando a José y se cumple al pie de la letra con el copero y con el panadero. La diferencia es que con el copero, al momento de que a él lo sacan, le dice, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Y el copero le dice, sí, claro, del sueño a que el copero sale libre fueron 2 años. Y le dice al momento, dice, acuérdate de mí y dile al faraón. Y pasan los años y llega el momento en que el faraón empieza a tener sueños y nadie podía interpretárselo. Y es ahí donde el copero se acuerda de José. Y le dice, yo conozco una persona que interpreta sueños, conmigo lo hizo. Y el faraón le dice, ¿pero de dónde? ¿De dónde lo conoce? Le dice, él está en la cárcel. Y el faraón le dice, vayan a buscarlo, lo necesito acá. Y cuando sale José y va delante del faraón le cuenta su sueño. Y él empieza a interpretar. Cuando ve el faraón que Dios estaba con José y que lo estaba protegiendo, no protegiendo, sino que le estaba ayudando en su sueño, que a lo mejor era difícil de interpretar, pero Dios ayudaba a José en ese don, en ese regalo. Y es así donde José empieza a elevarse. El faraón le dice, no, quédate al lado mío, tú me vas a servir, tú ya no vas a estar en la cárcel. Y llega en ese momento, y cuando empieza a ver que claro, el faraón, que se cumplía al pie de la letra lo que José decía o informaba de su sueño, entonces el faraón, disculpen, el faraón le empieza a tomar cariño. Y le dice, de aquí ya no vuelves a la cárcel. De este momento yo te nombro gobernador de Egipto. O sea, se pueden imaginar estar en un momento tan a lo mejor con pena, que a lo mejor está encerrado, no puede hacer nada. Y ver desesperación, porque cuando nos pasó ahora en la cuarentena, ¿cierto? A veces teníamos que estar todos encerrados en nuestra casita y llegó un momento que nos desesperamos, que queríamos salir, que queríamos ver a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y era como complicado para él igual. Imagínense, él era muchos años, él estuvo en la cárcel. Imagínense, nosotros con 2 meses ya queríamos salir, ¿cierto? Estar con nuestros amigos, estar con nuestra familia, a lo mejor con nuestra abuelita, nuestro abuelito, nuestros tíos, nuestros primos. Y cuando Dios hace todo esto posible, y cuando José empieza de nuevo a hacer ¿cómo la palabra? Para que me entiendan. Hacer más de nuevo, a elevarse de nuevo o a ser bendecido de nuevo, Dios por medio de Faraón lo bendice siendo gobernador de Egipto. Y pasan los años y ¿saben quién llegó de nuevo a tener contacto con él? A pedir perdón y ya a renacer toda la relación de familia fueron sus hermanos.
llegaron sus hermanos ante las plantas de José y le pidieron perdón. Miren qué lindo. Le pidieron perdón por lo que habían hecho, de haberlo vendido. Y es así como José, lleno de la presencia del Señor, lleno del amor de Dios, que Dios nos dice, tienes que perdonar. Eso no hizo José con sus hermanos, los perdonó. Y es así como nosotros delante de en este pasaje de José, nos habla de 3 puntos súper importantes, que es el saber ser obediente a la palabra de Dios, el saber practicar el perdón, que eso es súper importante, y también saber los dones, cuando Dios nos da dones, cuando el Señor nos da dones, y poder hacer trabajar nuestro don. ¿Qué son los dones? Son cuando Dios nos entrega la sabiduría de aprender a tocar un instrumento, a poder entender los sueños que Dios nos entrega o entender fácilmente su palabra. Entonces, en estos 3 puntos el Señor se basa en el pasaje de José. Y lo podemos ver porque a pesar de tener una pena, un dolor, a lo mejor sus hermanos lo vendieron, pero él aún así estaba aferrado al Señor. Y eso es lo que a nosotros nos deja como enseñanza en este pasaje. También nos enseña el perdonar. Él perdonó a sus 11 hermanos, porque los 11 lo vendieron. Entonces, Dios nos enseña en esta palabra, en este domingo, que tenemos que seguir aferrados a Él y que también tenemos que perdonar al que nos hace daño, a ese que nos cae mal, a ese que habla de nosotros sin conocernos. Entonces, el Señor en esta mañana nos dice, oye, perdónalo, porque yo también tuve que perdonar. Y para que ellos vean que tú estás conmigo, que yo moro, vivo contigo en tu corazón y que tú me entregaste tu corazón, son estos puntos. El perdón es muy importante. Y el también saber entregarse en las manos de Dios. A lo mejor Dios nos tiene muchos regalos, niños. Muchos regalos que nosotros en un momento vamos a poder entender. Y uno de los regalos son los dones. El don es de aprender a tocar un instrumento, pero que el instrumento sea totalmente entregado para Dios. O cuando nos regalan una guitarra y era tanto nuestro anhelo, nuestro sueño, quiero tener una guitarra, porque todos tocan en el coro, yo también quiero. Pero es importante que cuando Dios nos contesta eso, entregarle ese don, pedirle al Señor ese don y enfocárselo netamente para Dios. Eso es lo importante, niños. Eso son lo que Dios nos da, los dones, la interpretación de sueños también, como José lo hizo. El Señor le dio un don de explicar los sueños, ¿cierto? Y eso era un don que Dios le había entregado a José y que él le podía decir a las demás personas. Tenemos como referencia Primera de Pedro 15:16. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por enseñarnos y por explicarnos la vida de José, cómo la podemos poner por obra. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, ¿cierto? Vamos a pasar a orar para darle gracias al Señor por este pasaje y por este día domingo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este día domingo, porque tú nos entregas palabra, aliento, Señor amado. Y te damos gracias, Señor bendito, porque con la vida de José nos damos cuenta que a lo mejor necesitamos mucho de ti y podemos darnos cuenta que tú nos enseñas a perdonar, Señor amado, y nos enseñas que los dones tenemos que trabajarlos para ti, Señor amado.
Gracias, Señor, porque nos sigue advirtiendo que tenemos que ser obedientes a tu palabra, Señor bendito. Guarda a estos pequeños, Señor amado, y protégelos tú, Señor bendito. Gracias, Señor, por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para el Señor, honra y gloria.